La Monte. Amigos, ¿cómo están? Hoy estoy sola porque Jorge está cumpliendo sus tareas periodísticas, está terminando de escribir una columna, así que hoy encaro solita el programa. Es un decir, porque en verdad voy a estar muy bien acompañada. Hay un argentino, que para mí es casi boliviano, Pablo Stefanoni, que está acá en la sede de gobierno presentando su último texto, y hoy hablamos no solamente de su libro, hablamos del mundo y por supuesto de una mirada sobre Bolivia con cierta distancia. En la segunda parte bien acompañada también porque hay un festival cultural en el que no solamente paseñas y paseños están invitados. A ver qué le va a interesar. Primera y segunda parte, arrancamos como siempre, bien acompañada también con la imagen de Víctor Hugo Romero, que desde la Yacta nos manda esta imagen. A ver, promesa, viene del latín promisa. A ver, estrategia de campaña que busca obtener votos de manera rápida y que no tiene intención alguna de ser cumplida. Y ahí está el personaje, como siempre, de Víctor Hugo, que dice: en el primer día de mi presidencia cambiaremos las cosas. Y claro, por eso la definición. Reitero, estrategia de campaña que busca obtener votos de manera rápida y que no tiene intención alguna de ser cumplida. Este es uno de los principales problemas, creo, del presidente Rodrigo Paz, o lo fue en los últimos conflictos. Ayer hablamos un poquito de el gobierno de Rodrigo Paz después de los bloqueos. Vamos a seguir con este debate, con este diálogo político. Mientras tanto, yo le leo los 5 temas. A ver, como siempre en Bolimétrica, ¿qué hay para hoy? Tenemos, primer tema, Bolimétrica, les recuerdo que son resultados de un sondeo que se hace, más bien de un estudio de los titulares para registrar las principales noticias, más que un sondeo. A ver, primera noticia, Bolivia en emergencia por incendios forestales. Esta noticia estaba en un primer lugar ya ayer. 2, rumores de salida del ministro Lupo, algo que comentamos acá con el sociólogo Ricardo Paz, si usted nos siguió ayer. 3, confirman bolivianos vinculados a Fuerzas Armadas de Rusia. Otro tema, escasez de diésel paraliza a transportistas. Ayer decíamos que hay un 80% del transporte interdepartamental que no está funcionando con regularidad. Última noticia, gobierno modifica la cumbre nacional minera. Hay una tensión ahí por la manera como se está encarando la organización. No se olvide que esto viene de Bolimétrica, monitoreo de medios, y son 5 temas que dominaron en las noticias, ¿no? Habría que hacer ahora sí un sondeo para ver cuáles son las que más impactan en la ciudadanía. Yo me imagino que tienen que ver con la economía, de alguna manera con la política, dólar, 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 ¿no? Estaba viendo en la famosa aplicación del dólar y del dólar paralelo que hoy el dólar oficial unificado está en 11 bolivianos. La cotización paralela 11.41. Acuérdese que desde que tenemos esta nueva política cambiaria, el dólar de centavo en centavo está subiendo. Gracias al equipo, ahí tenemos la cotización para hoy miércoles 22 de julio, 11, y para martes
10.90, es decir, 10.90 estuvo ayer y hoy miércoles 11, y así, centavito en centavito vamos subiendo. ¿Hasta dónde subirá el dólar? Es uno de los temas que nos preocupa. Yo creo que si hacemos un sondeo, ahí sí el dólar podría estar en el primer lugar. Eso tengo para hoy, para esta introducción. Quédese con esta guarida, que enseguida hablamos de la última publicación de Pablo Stefanoni, periodista, ensayista, ha estado mucho tiempo en Bolivia mirando la política, mirando la sociedad. Enseguida hablamos de Bolivia y del mundo y de los mapas que se están trazando con las actuales tendencias, con los actuales gobiernos. El mundo está en movimiento. Creo que hay una larga transición. ¿Será una larga transición? Lo preguntamos después de la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. En área urbana y rural, ten por seguro que tú puedes ganar. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. En área urbana y rural, ten por seguro que tú puedes ganar. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, antes de darle la llave de esta guarida segura en Abya-Yala, voy a agradecer a Prodem y a Vago por estar con nosotros, por confiar en esta guarida, y le voy a agradecer a usted también por acompañarme en este proyecto que Jorge y yo creemos que vale la pena, el diálogo plural, el diálogo y el análisis sobre lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Hoy este diálogo tiene una luz particular porque estamos con un periodista, historiador, ensayista argentino, que le decía yo en la introducción, para mí es mitad boliviano, pasó mucho tiempo acá y se involucró con el latir de este país, que es algo que ya le agradezco a Pablo Stefanoni, además de decirle qué lindo tenerlo nuevamente en Bolivia, en esta sede de gobierno. Gracias, Pablo, por volver a esta que es tu tierra también, ¿no? Gracias a ti por lo de boliviano y un poco por lo de un poco boliviano, porque así me siento también. Qué bueno, Pablo. Jefe de redacción de la revista latinoamericana Nueva Sociedad, que si uno la colecciona ve que se completa el abanico de los grandes interrogantes en el mundo y en particular en América Latina, ¿no? Forma parte de tu trabajo todavía la revista es Nueva una Sociedad. revista que además estamos relanzando con un nuevo diseño y para donde, bueno, es de las pocas revistas latinoamericanas, ¿no? ¿Verdad? Que además está en internet, se puede consultar, y es la idea de seguir temas de la región, pero también miradas más globales que son necesarias para entender América Latina. Así es, si uno mira el abanico, Nueva Sociedad aborda temas globales para enfocarse después o antes en los impactos en la región, en el vecindario. Pablo también colabora con el diario madrileño El País y es autor, entre otros libros, bueno, en verdad las páginas más numerosas las habrá publicado en el campo tan lindo del periodismo, pero como textos independientes, Pablo es autor de La rebeldía se volvió de derechas, que ha sido publicado en siglo XX, el 2021,
Los inconformistas del centenario, intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis, 1925-1939, en plural, el 2015, ganó el premio Conex 2024 en la categoría ensayo político. Y este anterior libro, La rebeldía se volvió de derechas, ha sido un texto que ha circulado en las librerías bolivianas y creo que también va a tener altísima circulación. Este texto es el último y de hecho lo agradezco porque me acabo de ganar mi ejemplar. Quiero también pedirle disculpas porque yo debería haberlo recibido con el texto leído, pero no lo tenía. Voy a leerlo después, vamos a hacer al revés. Llegó hace poco además. Primero hago la entrevista y después leeré el texto. Pablo Stefanoni nos presenta este título, Un fantasma recorre el mundo. ¿Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla? Este es el último texto de Pablo, un gancho total, el título, lindo título para el texto. ¿Nos cuentas la historia de este libro? Bueno, en realidad la historia empieza con el otro libro que mencionabas, sí. La rebeldía se volvió derecha como pregunta, donde traté de pensar estas nuevas derechas radicales o extremas derechas que se presentan de manera mucho más transgresora que las derechas del pasado y captan de algún modo el momento este de inconformismo social en muchos países de Occidente sobre todo. Y ese libro era más novedoso en español porque América Latina todavía aparecía en 2019, salió comienzo de 2020. América Latina, más allá de Brasil con Bolsonaro, parecía un poco lejos todavía ese fenómeno. Argentina muy lejos. Impensable en Argentina, ¿no? Apareció un fenómeno en ese momento, un personaje algo grotesco que se llamaba Javier Milei, que todavía no era político, pero empezaba a ser bastante popular en las tertulias televisivas, con un discurso muy ultraliberal, libertario en lo económico. Y entonces traté de pensar eso, esas nuevas derechas que no eran tan sencillas de entender para el progresismo. Y este nuevo libro ya es en un contexto muy diferente, donde esas derechas ya forman parte de los campos políticos de muchos países, y en América Latina vemos que han triunfado en los últimos años y en meses. Bueno, aparte de Milei está ya Kast en Chile, de la Espriella ahora en Colombia, la posibilidad de que vuelva el hijo de Bolsonaro a Brasil, Fujimori en Perú, que es nueva derecha, pero seguramente va a intentar meterse en el club, y ahora Venezuela, ¿no? Venezuela ya prácticamente hay que incorporarla si pensamos que está en una especie de neoprotectorado, y algunos hablan incluso irónicamente del magachavismo, ¿no? En el sentido que el gobierno de Delcy Rodríguez responde directamente a Washington, varios países de América Central. Entonces creo que ya no es nada novedoso y este libro ya intenta pensar unas derechas que ya no son simplemente movimientos de protesta, sino también intentos de construir otro tipo de regímenes. Más de un politólogo y todavía más de un actor en la política, me ha dicho en una y otra entrevista, yo no creo en la izquierda y la derecha, que el mundo va más allá de eso. Y a mí todavía me ayuda, sigue siendo una brújula esto de la izquierda, la derecha, el progresismo, para entender las lecturas de mundo. Para ti, por lo visto, también, y a esto le añado, ¿cómo calificas y miras un mapa más extenso? Me acabas de dar ejemplos en la región, pero ¿cómo mirarías el tablero con los lentes izquierda y derecha en el mundo y si aplica las palabras? ¿Cómo ves el paisaje de lejos? Izquierda y derecha siempre fueron términos que servían como orientación, no son términos. Siempre hubo movimientos, muchos, que no eran tan fácil de meter en ese clivaje, ¿no? Digo, si pensamos en Bolivia, el MNR, derecha, izquierda, de hecho surge después el MNR de izquierda para justamente diferenciarse del otro, el peronismo lo mismo. Siempre izquierda, derecha fueron términos que eran grandes paraguas, no eran términos. Entonces yo creo que cuando se dice ahora no sirve más, es pensar que antes servían demasiado, ¿no? Digo, De Gaulle en Francia era derecha, izquierda, el otro. Siempre hubo movimientos que fueron difíciles de meter en ese clivaje, pero a la vez esos términos sobreviven
porque son necesarios, porque no hay otros para agrupar, ¿no? Después podemos meter más cosas ahí, como lo hacen muchas veces los politólogos con especie de cuadrantes, ¿no? Si uno mete izquierda, derecha en una línea, también podría poner arriba y abajo conservador, liberal. Y entonces podemos tener izquierdas más conservadoras en lo social y más liberales. Y también derechas más conservadoras, religiosas, etcétera, y derechas Es más. bueno ese doble eje, bien mirado. Y también se podrían meter más cosas ahí, decir, bueno, democracia, autoritarismo, decimos, bueno, hay izquierdas democráticas, izquierdas autoritarias, como también hay derechas democráticas y derechas autoritarias, y podríamos llenar de otros... Sí. El eje populismo, ¿te late? Populismo, republicanismo, no sé, digo, se podrían poner muchas cosas ahí, ir complejizando los cuadrantes, y obviamente eso va a ser mucho más efectivo que simplemente decir izquierda-derecha, pero esos cuadrantes ya son más. Cuando hablamos rápidamente, creo que ese término que surge en la Revolución Francesa todavía no fue superado por uno mejor que agrupe. Obviamente después se puede usar muchos términos, pero para hablar rápido, izquierda-derecha todavía nos dice algo. Después le ponemos todos los condimentos, las matices, los grises, etcétera, que queramos, ¿no? Y siempre va a haber alguien que va a decir, no, tal no es de izquierda, tal no es de derecha. Bueno, ok, se discute, pero como grandes paraguas yo creo que es un término que es útil, y sin duda las extremas derechas están ahí, y además hay algo interesante, en este tiempo la derecha empieza a decir que es derecha. En América Latina nunca decía la derecha soy de derecha. Y con orgullo. Uno tenía, por ejemplo, en Colombia el uribismo, el partido del expresidente Uribe era el centro democrático, no era la derecha. Ahora empezamos a ver, en medio de estos fenómenos, por ejemplo en Argentina con Milei, que la gente que apoya a Milei, los medios pro Milei dicen somos de derecha. Y eso yo creo que reactualiza esos términos, ¿no? Porque antes existía la izquierda, pero la derecha es como que no existía porque nadie se asumía así. Por lo menos en América Latina, en Europa era diferente. Pero ahora sí, hay mucha gente que dice yo soy de derecha, de manera más desacomplejada, con orgullo, etcétera. Entonces, ¿por qué no? O sea, como que la extrema derecha sale del closet. Sí. En América Latina. Sale el closet y hay es transgresor. Yo creo, el primer libro que mencionaba justamente partía de eso, es decir, ¿por qué, en qué momento decir yo soy de derecha es transgresor en un contexto donde no lo era antes, ¿no? Y muchos jóvenes dicen yo soy de derecha, se empieza a hablar también de la izquierda, se recupera un término muy de los 70 de calificar como zurdos a la izquierda, que era un término que incluso Milei ahora está exportando, ¿no? Que se usaba más en los 70, en las dictaduras incluso, y entonces, bueno, la derecha dice zurdo a la izquierda dice extrema derecha a la extrema derecha, o sea que los términos siguen funcionando. Después, bueno, serán más operativos o menos de acuerdo al nivel de profundidad de un análisis. Pero y estos conceptos toman fácilmente el avión entre Europa, Estados Unidos, América Latina, el mundo asiático, que recién comenzamos a conocerlo, ¿no? Mediáticamente, periodísticamente, académicamente, económicamente. ¿Funcionan estas categorías? ¿Son transversales entre las regiones? Yo creo que sí. El mundo asiático es un mundo que, aún si se conoce más, todavía se conoce poco, y todavía Occidente es muy... Occidente, si pensamos en Europa, Estados Unidos, y América Latina, como dijo un historiador francés que se llama Alain Rouquier, América Latina es el extremo occidente, ¿no? Porque está ahí, no es exactamente Europa, América Latina, pero las ideas se replican mucho, ¿no? Siempre llegan. Asia yo creo que es otra cosa, obviamente hay movimientos que pueden encajar en esto de las nuevas derechas, el etnonacionalismo, etcétera, como Narendra Modi en India, pero es verdad que Occidente está en una sensación de crisis de futuro, idea de decadencia, etcétera, que creo que Asia no tiene de la misma manera, y habría que trabajar más sobre Asia, incluso pensar cómo esos fenómenos se dan en Asia, porque efectivamente en Filipinas hubo gobiernos de derecha que eran bastante similares a los latinoamericanos o europeos, pero creo que conocemos poco todavía Asia, y hay cuando la India y China son los dos países más poblados del mundo, y creo que hay un déficit para pensar más globalmente. A veces pensamos que estamos pensando globalmente el mundo porque miramos Estados Unidos, Europa y América Latina, y dejamos a
a India y China con más de 1.000 millones de habitantes cada uno, a Indonesia, es otro país Ciertamente. superpoblado, ¿no? Que no somos nada de Y lo ahora que pasa están ahí. pateando las puertas de la economía global, ¿no? Lo Sí, que nos quizás los conozcamos si el despierta. Mundial lo llevan a 64 países, ¿Verdad? ahí empecemos a buscar, a ver, uy, mira, juega tal equipo, de ver un poco qué pasa ahí. Pero la verdad es que lo que vemos hoy yo creo es que hay los discursos de extrema derecha de Europa y Estados Unidos ya son bastante familiares en América Latina, y es verdad que Internet favorece esa difusión, ¿no? Y esa recepción de discursos lejanos, porque bueno, no hay ya fronteras ahí, y vemos que incluso temas que no son latinoamericanos se vuelven temas de las extremas derechas. Por ejemplo, en Argentina los seguidores de Milei están obsesionados con la islamización de Occidente, cuando en América Latina no hay ningún tema con la migración musulmana. Claro, son temores del viejo continente más bien. Pero esos pánicos morales son importados, y todos los libertarios argentinos están todo el tiempo poniendo videitos de cómo Londres, París o Berlín supuestamente se estarían islamizando, y ellos aparecen defendiendo un Occidente que en realidad solo se limita a Estados Unidos e Israel, ¿no? Y las derechas, si las ponemos en un espejo, la derecha norteamericana, europea y latinoamericana, voy a seguir dejando, para no hacer más compleja la cosa, al Asia, ¿no? Uh-huh. ¿Acá los espejos funcionan o hay una derecha europea que tiene otro perfume respecto de las derechas hoy a la moda en América Latina o en Estados Unidos? Sí. Sí, yo creo que todo el tiempo dejamos de lado lo que no es Occidente. El libro también deja de lado algunas menciones a Modi en India, y listo, porque no conozco y porque es realidades distintas, ¿no? Incluso relación al futuro. ¿Sí? En Occidente hay una crisis de futuro, un pesimismo muy fuerte, que no es el caso de Asia, que siente, por lo menos de China, ¿no? Y de otros países asiáticos. Yo creo que la diferencia grande de Europa con América Latina, incluso Estados Unidos también, es que en Europa hay una tradición de derecha que es mucho más consolidada, que tiene una historia posfascista también, con sus intelectuales, sus referencias, se escribe en una tradición mucho más que en América Latina. En América Latina, fenómenos como el de Milei no tienen ningún anclaje, son nuevos completamente, no se anclan en nada. Marine Le Pen en Francia viene de una tradición de la extrema derecha francesa, que viene de ex colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial, y se fue, como dicen en Francia, desdemonizando, desdiabolizando. En Alemania lo mismo. Alternativa para Alemania enciende alertas, ¿no? Dicen, bueno, hay nostálgico del nazismo, pero también hay intelectuales ahí, ¿no? Alain Sorel, la Nueva Derecha, hay toda una tradición que en América Latina no existe de esa forma. Pero eso tal vez puede hacerlos en su accionar más cautos y en su pensamiento más cautos también, ¿no? De hecho, entiendo en este texto que no he leído, en el anterior, haces referencia también a estos ecos históricos, ¿no? En el caso europeo, retroceder a este tiempo de los fascismos, tal como los hemos conocido en la historia, que puede hoy generar una cierta precaución, timidez de parte de estos movimientos de derecha o de extrema derecha que no hay en América Latina. ¿Son ciclos, Pablo? Sí, yo creo que hay algo de ciclo. Creo que hay algo de ciclos. El tema es que, bueno, lo que hay que entender es por qué viene lo que viene en el nuevo ciclo, ¿no? Es claro que hay ciclos. Si uno mira, tuvimos, por no ir a la historia lejana, un momento keynesiano. No todos los países se suman a los ciclos, pero hubo un momento keynesiano que marcó de algún modo un clima de época, ¿no? Hasta los 70, 80. Luego viene este momento neoliberal que también marcó un clima y llega a todos los países, también a Bolivia llegó, todos estos climas de época llegaron, ¿no? Hay países que pueden tomarlo de una manera más radical, otros menos, algunos quedaron un poquito afuera. En los 2000 vino este giro a la izquierda en muchos países, ¿no? Pero de manera más general fue más latinoamericano ese clima. Pero de manera general hubo un cierto cuestionamiento al neoliberalismo, el Foro Social Mundial, hubo un clima que se reflejó de manera parcial en gobierno. ¿Pasa la frontera gringa este clima? Sí,
creo que Estados Unidos también tiene sus climas, digo, tuvieron su momento keynesiano, su momento de revolución conservadora con Reagan, su momento después viene su momento neoliberal. Bueno, cada país lo va tomando de acuerdo a sus realidades, ¿no? Pero creo que ahora es un clima de crecimiento de la extrema derecha, que capta ese inconformismo social que está ahí, que tiene buenas razones también para existir, que tiene que ver en parte con una crisis, se menciona mucho la crisis de la izquierda, en el caso europeo la socialdemocracia hoy está en una crisis muy profunda, no solo de partidos, sino incluso de identidad, es decir, bueno, ¿qué es hoy la socialdemocracia? La izquierda de manera general creo que hay una crisis en el sentido que se podría resumir diciendo la izquierda revolucionaria no hace revoluciones y la izquierda reformista no hace reformas, ¿no? Y ahí esa es la crisis. Sí. Ahora, también a veces se pierde vista que las extremas derechas le pueden quitar algún voto a la izquierda en alguna zona, por ejemplo, desindustrializada, el norte de Francia, en Estados Unidos, etcétera. Estados Unidos considerando que el Partido Demócrata fuera progresista, ¿no? Que también es discutible, ¿no? Entonces también por eso cada país tiene su historia. Pero en realidad la extrema derecha, donde más votos saca, es de la crisis de las derechas tradicionales o convencionales o centro-derecha. Lo que vemos en todos lados es que las derechas más moderadas o más neoliberales, muy asociadas a los 90, donde se tenía una visión más optimista de la globalización, cuando se habla del fin de la historia. En los 90 se pensó básicamente, porque parecía estar ocurriendo, es decir, bueno, por lo menos en Europa, Estados Unidos, lo que hay es centro-derecha, centro-izquierda, que son bastante parecidas. Se corre, si gana la centro-izquierda se vuelve un poquitín más para acá, si gana la centro-derecha un poquitín más liberal, si la otra un poquitín más... Más agua tibia. Estado de bienestar, pero básicamente se pensaba que los ciudadanos votaban como consumidores, y entonces eso moderaba a los electorados y moderaba el sistema político, y el fin de la historia iba a ser eso, democracia liberal, economía de mercado, sin grandes conflictos, y había un optimismo hacia ese horizonte, y era popular también, o sea, también hay que decir, porque a veces se pierde de vista que los gobiernos neoliberales fueron muy populares, digo, en América Latina, el primer gobierno de Boni acá fue popular también, ¿no? Totalmente. Transmitía un optimismo, etcétera. Esas derechas hoy están en crisis, y lo vemos en América Latina. Kast gana porque se hunde la derecha que encabezó en algún momento Sebastián Piñera. Milei gana porque la derecha de Mauricio Macri o la centroderecha de Mauricio Macri se derrumba. De la Espriella gana en Colombia porque el uribismo cae. O sea que a veces se pierde y se dice, bueno, la izquierda en crisis gana la extrema derecha, pero en realidad el voto de la extrema derecha viene en su gran mayoría de la derecha. Y no son dos vertientes que apuntan a lo mismo, porque en la izquierda, escuchándote con el ejemplo de Argentina, se me ocurre recordarte también que Milei es una guaguita de pecho del kirchnerismo. Bueno, claro. Y en el caso boliviano, el giro también es por la crisis de suicidio del movimiento al socialismo y en particular el gobierno de Arce, ¿no? Que nos ha dejado en calzones en la economía, y lo propio en Colombia, capaz la reacción antipetrista también contribuye a esto que tú mencionas. ¿No son dos que han contribuido a lo mismo? En América Latina claramente tenemos una crisis, sobre todo la vertiente que podríamos llamar populismo de izquierda, algunos llamaron, o nacional popular. Si uno mira, eso claramente hay un agotamiento y además se refleja en los líderes, ¿no? Digo, Cristina Kirchner está detenida en su casa, Rafael Correa está exiliado en Bélgica, Maduro está secuestrado, digamos, en Estados Unidos, Evo Morales está autoexiliado en el Chapare. O sea, vemos en la propia situación de sus líderes, pero también en el hecho de que los discursos que hace 15 años o 20 años movilizaban masas, hoy parecen viejos, ¿no? Y no movilizan. Incluso hay una relectura de esos años que es en gran medida injusta, porque se dice, por ejemplo, el MAS siempre, como si el Bolivia siempre hubiera estado en crisis, ¿no? Durante los 20 años del MAS. Cuando en realidad Evo Morales en 2014 gana hasta en Santa Cruz por la situación económica de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, además, hay una en este relectura caso yo siempre insisto en que son 14 años de Morales
un año de Áñez, que Exacto. fue un año de Áñez, Exacto. y 5 de Arce, que fueron los de Exacto. Arce, ¿no? Hoy Exacto. el discurso predominante político está intentando poner una bolsa, como que fue Sí, los la ciclos tormenta. largos, de todos los signos ideológicos, los ciclos largos tienen momentos también, ¿no? Puede haber momentos de expansión, de dinámicos, etcétera, y otros momentos más de crisis o de empantanamiento, incluso ideológico, que fue yo Sí, creo sí. lo que pasó en parte con el MAS, que la última etapa, incluso de Evo, ya se perdió ese impulso original, se centró Sí, mucho sí. en la reelección, etcétera. Y la sucesión puede generar quiebres, acordate también Sí. de Correa y su vicepresidente, y Exacto. cómo deriva la Sí, situación. o quiebres con Lenín Moreno, que directamente lo mandó al exilio a Correa, o Arce o Alberto Fernández, que son transiciones fallidas, ¿no? Sí. Ahora, eso es claro, o sea, la crisis del populismo de izquierda o de esta izquierda genera una reacción que favorece a la extrema derecha, pero en el medio también la derecha, que podría haber sacado provecho, podríamos tener un ciclo que podría ser de rotación, decir, Más bueno, pendular, ¿no? exacto, bueno, se va el MAS o se va... El caso boliviano es un poco particular, ¿no? Pues no fue la extrema derecha la que ganó, pero el caso argentino, el caso... Por ejemplo, podría haber vuelto el partido Macri y decir, bueno, la gente ya no le gusta. Ahora también la gente asoció, y por eso es un fracaso, un desgaste, llamémosle, compartido. Es decir, el kirchnerismo, la gente lo asoció a la inflación altísima y a la crisis económica. Pero a la vez también se acordaba que Macri, cuando fue presidente entre 2015 y 2019, tampoco resolvió los problemas económicos. Entonces, esa doble memoria hizo que dijeran, bueno, apostemos por este, que totalmente es el outsider. Milei es el outsider más outsider del mundo, porque llegó de la televisión a la presidencia en muy poquito tiempo, no tenía ni un alcalde, ni un gobernador, ni un diputado, o sea, y la gente dijo, tirémonos a la piscina y luego vemos si hay agua o no hay agua, pero salgamos de esto, ¿no? Claro. Y Y ahí el factor es la economía más que ahí fue la ideología, economía, pero hay veces que no es la economía también, porque en Francia es la inmigración sobre todo lo que explica esa idea de muchos franceses decir, ya no es nuestro país, este país ya, la nueva Francia ya no es nuestra Francia, etcétera. En España Vox en verdad nace potenciado por el independentismo catalán, ¿no? La idea de que se está quebrando la unidad de España. Entonces, lo que me parece interesante para pensar las derechas es por qué razones muy diferentes terminan con movimientos del mismo signo ideológico, economía, inmigración, en seguridad en América Latina. Yo creo que para pensar esto hay que pensar en el aumento del crimen organizado, la inseguridad pública. Sí. No es tanto un tema en Bolivia, pero es muy fuerte en otros países. Por eso hoy Bukele aparece como una figura, y su marketing de la crueldad con sus megacárceles distópicas aparece como algo muy popular en muchos países. Y de la Espriella en Colombia también gana, más del antipetrismo que mencionabas, gana por cierto de modo los fracasos de la paz, de los acuerdos de paz, ¿no? Ahora, bueno, en muchos países la izquierda pierde por poco, ¿no? En Colombia perdió por poquito. Tampoco Fue de es que, infarto. tampoco es que hay un derrumbe en todos lados de las fuerzas Perú progresistas. fue de infarto. Perú fue infarto, Brasil podría resistir, Sheinbaum es muy popular todavía, pero es verdad que si uno mira el mapa de América del Sur, si ponemos rojo-azul, para hacer izquierda-derecha, Cierto. se está teniendo bastante de azul, Sí. y en estos años, elección tras elección, gana las derechas. Y en Bolivia obviamente no se votó por el MAS porque estaba destrozado y sus bloques antes leales le quisieron castigar, pero tampoco votaron ni por Tuto ni por Doria, y ahí tenemos un rodriguismo que hoy está en el centro del debate. Quiero ayudar a vender tu libro para que se lea también. Voy a leer una primera parte de la contratapa, reiterando mis disculpas, yo debería haber Pero leído está muy esto bien, antes. los libros sirven para hablar de cosas también, no solo del libro. Verdad. En 2019, un amigo le comentó al autor de este texto: los libertarios son como los bitcoins, no se los puede sacar de internet. Sin embargo, lograron salir. La derecha neorreaccionaria ya no sorprende a nadie. Corrió todos los límites y encabeza una cruzada para resetear el sistema en un sentido antidemocrático. Llamar a eso batalla cultural suena a poco. Es una guerra ideológica por la visión del mundo. Y como toda guerra, tiene sus armas y sus tácticas. Me voy al segundo, gracias por la imagen, ahí tiene el texto que estará
me imagino en las librerías del país. Ya está, por lo menos en algunas está. Perfecto. En este libro esclarecedor, Pablo Stefanoni descorre el velo sobre los argumentos clave del arsenal de la derecha. ¿Estamos ante un nuevo tipo de fascismo? Si es así, ¿cómo incluir en él a los reaccionarios recién llegados, esos magnates ligados al mundo de las nuevas tecnologías y las distopías apalancadas en su riqueza? ¿Existe el wokismo o es un invento para fortalecer la demonización de las izquierdas? ¿Por qué la derecha se volvió hipersionista y sobre todo, cómo logró la autoabsolución de su antisemitismo clásico? ¿Tiene futuro la libertad sin democracia que proponen las derechas en el poder, por ejemplo, en la Argentina? Y me permito también hacer un recorrido violento por el índice. En la entrada, Pablo Stefanoni nos habla de la batalla cultural que las derechitas cobardes no dieron. Diga 33, ¿esto es fascismo? 2, Apocalipsis woke, lo bueno, lo malo, lo intrascendente. 3, Israel Huber Alts, ¿qué significa el hipersionismo de las derechas? Y termina así, salida, Milei y el libertarismo hidropónico. Adenda, socialistas sin complejos. Qué lindos títulos, Pablo. ¿Cómo has recorrido esto? ¿Nos ayudas a trazar globalmente tu Debates. ruta? Yo pensaba, también el libro podría haberse llamado o pensarse como algunos debates y combates del progresismo, que son algunos, obviamente hay otros, pero creo que estos permiten navegar esas cuestiones y también pensarlos desde el progresismo, desde la izquierda. Así como mencionaba, si la izquierda y la derecha tiene sentido para hablar del presente, también podríamos decir si el término socialista nos dice algo. Y ahí tenemos en Estados Unidos donde un montón de candidatos que están dentro del Partido Demócrata, pero que a la vez están dentro de otro grupo que se llama Socialistas Democráticos de Estados Unidos, vienen creciendo diciendo somos socialistas. En Estados Unidos eso es novedoso que ocurra. Y alguien que se autodenomina socialista, como Zohran Mamdani, gana las elecciones en Nueva York, y es socialista, es musulmán en la ciudad de las Torres Gemelas, es pro-palestino. En Estados Unidos está habiendo cambios interesantes que a veces desde América Latina miramos poco, y creo que el libro trata de navegar debates sin tener respuestas totalmente sí o no, porque son temáticas complejas. Hay tiempos también que no son lo suficientemente sólidos para tener una mirada para la fotografía, ¿no? Siempre estamos mirando en función de elecciones, de tiempos, de caídas, básicamente elecciones, ¿no? Aquí gobierna tal, acá este otro, y en función de eso sacamos fotografías. ¿Podremos interpretar un tiempo más largo? ¿Es un tiempo de las derechas? ¿Es un tiempo de las derechas más radicales? ¿Es un tiempo más bien de incertidumbres? Como dice García Linera, creo que él está más en esta mirada de como un ciclo largo de incertidumbre del que todavía no se sabe qué va a salir. Algunos llaman interregno, ¿no? Es decir, bueno, y sí. Yo creo que hay algo de eso. Hay algunos elementos de estas derechas que yo creo que es interesante pensar. Primero, que ninguna de estas derechas construyó un nuevo orden. Antes hablaba del neoliberalismo. El neoliberalismo construyó un orden mientras duró. Un orden económico, un orden político, institucional, que duró lo que duró, pero existió y de hecho dejó una herencia institucional que en muchos casos sobrevivió al propio neoliberalismo. Si uno mira instituciones estatales en Bolivia, se construyeron muchas en esa época, algunas fueron buenas, otras malas, lo que fuera, pero se construyó. El keynesianismo previo también construyó un orden. Las izquierdas en algunos países construyeron una hegemonía larga, 10, 15, 20 años. Todavía no vimos derechas que hayan construido un orden, ni Bolsonaro, que se fue a la primera, no obtuvo reelección, Trump tampoco. En esta Trump es más radical que en la anterior, y más cruel, digamos, en muchos sentidos, pero tampoco aparece construyendo un orden.
además Trump me parece también por momentos muy incoherente, etcétera. Ninguna derecha europea construyó un orden. Orbán en Hungría, que es un ídolo de muchas de estas derechas, parecía haberlo construido, pero igual perdió las elecciones. Entonces, eso es un dato que las derechas que captan el malestar social y llegan al poder, después les cuesta más satisfacer las demandas, como también le costaba a la izquierda. Lo de otras cosas con guitarra vale también para la derecha, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, vamos a ver qué pasa con Milei, qué pasa con Trump en la elección de este año. Y ahí yo creo que hay un tema interesante. El segundo es que todas estas derechas pueden ser derrotadas electoralmente, lo cual también es importante. Quiere decir que todavía el juego democrático no está cerrado. Depende cuánto desastre haya hecho una izquierda, ¿no? Se dice que después de un gobierno desastroso de izquierda, Sí. Argentina creo Sí. que es un primer ejemplo, hay un cheque en blanco para quien Claro, llegue, ¿no? El exacto. loquito de Milei, pero si el loquito de Sí. Milei a mí me va a solucionar mis problemas económicos, Exacto. vamos. Y ahí por eso el problema de Milei, el desafío es si lo soluciona, ¿no? Hasta ahora bajó la inflación, pero todavía está en duda, todavía no hay un modelo económico nuevo. Él bajó la inflación, hay una discusión ahora sobre el empleo, que empieza a ser una preocupación que no estaba antes. ¿cómo vamos con la pobreza en Argentina? La pobreza, el gobierno puede mostrar una reducción porque, bueno, al caer la inflación, la pobreza por ingresos casi se reduce. Y porque Automáticamente. Milei, además, pese a su discurso ultraliberal, libertario, contra el Estado, etcétera, no eliminó la política social previa. Y eso es un dato interesante. Todo lo que son asignaciones familiares, bonos, etcétera, si bien le quitó a los movimientos sociales, cambió un poco el formato en algunos casos, los mantuvo y los actualizó por inflación. O sea, Milei también fue consciente que su estabilidad política dependía también de mantener políticas sociales previas. ¿En la universidad qué pasó que había tan Ahí sí hay más ajuste, y además no es un ajuste solo económico. Milei no es que dice no tengo plata, perdón, no le voy a dar plata a la universidad. Milei dice la universidad es una especie de cantero, de Antro, marxismo, de antro, de guarida, llamémosle, retomando tu programa, Sí. de guarida de marxistas culturales que le lavan el cerebro a los alumnos. O sea, hay un discurso ideológico muy fuerte Total. contra la universidad pública. Pero aún así creo que no hay todavía un modelo que digas, bueno, estas extremas derechas, ¿en qué lugar triunfaron y generaron un modelo exitoso? Todavía no hay eso, a diferencia de experiencias Sí. de estos ciclos previos. ¿Podrá haberlo o no? Como vos decías, donde peor son los gobiernos previos, pasó también en los 90, donde había hiperinflación, como en Bolivia, el cheque en blanco, como ocurrió con Paz Extensoro, fue mucho mayor que donde no había habido. Es decir, si me sacás de la hiperinflación, en Argentina lo mismo con Menem, si me sacás la hiperinflación, haz lo que quieras después, Claro. pero sácame este caos. Eso es verdad. Pero todavía, por ejemplo, en temas de batalla cultural, es interesante. Todavía estos gobiernos le temen al feminismo, por ejemplo. En Argentina, Milei dice, el aborto es un crimen. Acusó a periodistas que defendían el aborto, es decir, de crimen contra la humanidad. Ahora, no presentó ningún proyecto todavía para eliminar el aborto, que se había aprobado hace unos años en Argentina. Y de hecho fue el primer país, ¿no? Fue una celebración. Exacto, ahora memorable. no lo sacó. O sea, en términos de derechos de las mujeres, de estas derechas, incluso a veces que vienen diciendo, no, el aborto es un crimen, pero no se animan porque saben que ese movimiento feminista, que fue uno de los más potentes en muchos países de la región, puede no estar movilizado, pero se puede movilizar. Si tiene una bandera porque atacan, quieren derogar un derecho que fue conquistado también a partir de movilizaciones y luchas largas. Entonces yo creo que esa batalla cultural es compleja porque que ganen las derechas no significa que toda la sociedad se derechice en todos los aspectos. Gana por lo que tú decías, de pronto la inflación hace que gane un candidato así, pero no es que la gente compra todo el paquete, aunque obviamente el que está en el poder tiene una capacidad de intervenir en la agenda de discusión y demás que no es desdeñable también, tampoco es para subestimar eso. Pero creo que hay que ver que la extrema derecha tampoco es una ola que nos va a llevar como un tsunami a todos sin ninguna capacidad de resistir. Creo que hay resistencias y estos gobiernos lo saben. Y de hecho las votaciones dejan una alfombra bien polarizada, ¿no? Llámese Colombia, llámese Perú, te diría hasta Bolivia. Exacto. ¿Qué pasa con las derechas y las migraciones desde el vecindario, ¿no? Desde una Argentina que
pues ya le tiene que cobrar la universidad al extranjero, o por qué le vamos a pagar la salud al que no es de acá, terminando en Francia, lo has mencionado, ¿no? Y le pone gasolina a Trump cuando dice, ya la Francia no es la de antes, porque él quiere seguir viendo a los franceses con la boina, la baguette, ¿no? Exacto. En el centro de París, y Sí, hoy sí, Francia y es los otra negros cosa. no son verdaderos franceses, aunque hayan nacido ahí, de pronto Claro. su papá también, ¿no? Su Aunque mamá. les hagan llegar al Mundial. Exactamente, y ya creo que ahí hay varias cosas. En el caso europeo, no es solo la migración, sino una especie de paranoia civilizatoria con el tema del Islam, la idea que eso, entonces es la idea de la islamización, que va a poner en crisis a Occidente, lo cual, bueno, lleva a que se vea solo una parte de la cuestión, que es la otredad que representan los musulmanes en Francia, sin ver que también es algo al revés. Los musulmanes que viven en Francia también muchas veces son transformados por eso, y muchas mujeres tienen menos hijos, digo, siguen ciertas tendencias europeas, y además el musulmán siempre es el asociado al terrorismo, ¿no? Cuando hay un atentado terrorista se ve a los musulmanes que lo cometieron, si es el caso de musulmanes, pero después muchos muertos de esos atentados también pueden ser musulmanes, policías que van que recurren cuando son llamados por ese atentado también son musulmanes, o sea, pero el musulmán no es el policía o el profesor, sino es el terrorista, es el que además está islamizando Europa, etc. Entonces, hay una idea que ahora se habla de remigración en algunos partidos de extrema derecha, que ya es deportación de inmigrantes, incluso legales, etc. Mira Cast, que ya está sacando en América avión, Latina es interesante porque no hay la paranoia civilizatoria, porque la migración venezolana no es que viene con una cosmovisión diferente, Sí, claro. pero sí se asocia a que hay más inseguridad, a que vienen a robarnos los impuestos usando la salud pública, como dicen en Argentina. Que eso es Pero interesante esto porque en de Argentina, los muros y las deportaciones. en Argentina dicen, Milei, bueno, Cast, los inmigrantes que vienen usan el hospital en Jujuy o en Salta, Sí. pero ahora la Ciudad de Buenos Aires está diciendo la población de la provincia de Buenos Aires que viene a usar los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, también Claro. se puede empezar a aplicar entre regiones del mismo país. Pero es verdad que Kast ganó también en parte con un discurso de crear zanjas ¿verdad? contra la inmigración. La inmigración venezolana es verdad que fue una inmigración gigante que generó también xenofobia en muchos países, y es uno de los fenómenos migratorios más grandes de la historia latinoamericana, intra-Latinoamérica, ¿no? Y hay esta vuelta en algunos países a una idea étnica de ciudadanía, como decías, de los franceses, que son como imaginás, como uno imagina, así el estereotipo. En América Latina es ciudadanía étnica difícil, ¿no? Porque, pero aún así se puede movilizar ese discurso. Y ahí hay un tema, sí, la xenofobia, de hecho, yo creo que es uno de los núcleos que las extremas derechas no pueden abandonar. Algunos sí, pero sobre todo en Europa y Estados Unidos es muy importante, es una diferencia. Digo, Bush podía invadir países, hacer desastres por todos lados, pero no era xenófobo y no había un discurso anti-inmigrante, más bien se pensaba económicamente que Estados Unidos necesitaba inmigrantes, y al revés captaba inmigrantes para trabajar, y también en las universidades, también para captar cerebros, ¿no? Mientras que este discurso de Trump es un discurso de criminalización. Estás viviendo en Francia, Pablo. ¿Cómo has encontrado Bolivia? Bueno, como hacía mucho que no venía, básicamente es muy diferente, por lo menos en términos políticos. Positivo, tienes distancia. Sí, también en términos urbanos hay muchos más cafés que cuando me Perdón. fui. Y todo este café de especialidad es bastante novedoso y ¿Verdad? expandido, ¿no? ¿Verdad? Y es algo muy global también, que en todas las ciudades ocurre eso. Yo creo que Bolivia, bueno, el cambio ideológico me parece que es interesante, el cambio político, porque por un lado responde a esto que hablamos, un agotamiento de la izquierda que venía gobernando y que de manera muy hegemónica. O sea, ahí entraría Bolivia dentro de la tendencia más global que mencionábamos, más la regional. Y por otro lado no ganó la extrema derecha que podría haber ganado, ¿no? Entonces yo creo que ahí desencaja un poco, pero bueno, eso también por la particularidad de la elección boliviana, donde el MAS deja directamente huérfano a su electorado, diciéndole vota en blanco, o vota por alguna de las facciones del MAS. Y se desvía en último Y momento. este electorado finalmente es el que frena Tuto, ¿no? Y dice, bueno, por lo menos no extrema derecha,
Rodrigo Paz, el capitán Lara, lo que sea, pero buscamos esa vía más intermedia, y entonces yo creo que, bueno, es un gobierno que quedó de algún modo en el medio de procesos diferentes, no se alinea a la extrema derecha regional, por lo menos por ahora no lo ha hecho. Aunque a las citas convocadas por Trump sí Sí, va. con Estados Unidos, sí cumplen la idea de Estados Unidos-Israel, Sí. alineamientos que son claros en las nuevas extremas derechas latinoamericanas. Lo primero que hacen es mejorar su relación con Israel, gobernada además por una extrema derecha bastante radical, quizá la más radical del mundo hoy en términos de discurso. Este gobierno El- tiene apoyo el de no Estados nacionalista. Unidos. ¿Eso Y no con le Estados va a conducir a tener cierto tipo de amistades en el vecindario? Sí, puede tenerlo, y yo creo que Rodrigo Paz es pragmático y puede ir viendo. Por ahora creo que él jugó también a tener mejores relaciones con Estados Unidos o a alinearse más con Trump por razones además pragmáticas, porque Trump interviene en la región, la nueva doctrina Monroe, Trump además apoya a los que lo apoyan, ¿no? Milei iba a perder la elección de medio término, y el Departamento del Tesoro dijo vamos a poner los dólares que haga falta para sostener la cotización del peso argentino, y eso lo salvó a Milei de una crisis en las puertas de las elecciones, que hubiera provocado posiblemente una derrota electoral. Trump le recuerda a Milei, ganaste porque además Trump luego recuerda, ¿no? Cuando Claro, te apoya, te lo enrostra. te lo enrostra y te dice, mira que ganaste porque yo te apoyé, ¿no? Pero yo creo que todavía, entonces, hoy hay mucho incentivo para decir, bueno, alineémonos con Estados Unidos, que además con esta nueva doctrina, Monroe, como llaman, Sí. Monroe. Y por otro, creo que todavía el gobierno boliviano, creo que todavía habla con Lula, o sea, todavía creo que no se mete en el club de manera, y por lo menos no vi que se haya metido en el club ideológico de la CEPAC, de todas estas instancias de articulación de las extremas derechas, pese a que sí hay alguna apuestas internacionales por Estados Unidos, y como decía, en eso coinciden con el tema de relaciones con Israel, ¿no? Que ahora ocupa un papel importante. Y ocupa un papel importante en tu libro. ¿Por qué? Sí, porque yo creo que hay varias razones, pero una es lo que leías antes, que el antisemitismo era una marca casi indeleble de las extremas derechas europeas, porque básicamente porque muchas de ellas vienen de movimientos post-fascistas, ¿no? Muchas veces tienen su origen en momentos que o colaboraron con el fascismo o vienen directamente del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. El padre Marine Le Pen era un antisemita clásico, o sea, fue condenado por antisemitismo ya Marine Le Pen varias veces. Sin embargo, hoy vemos que hay un cambio. Muchas de las extremas derechas apoyan a Israel, que es a su vez gobernado por la extrema derecha, y eso les permite desprenderse del antisemitismo, y no solo eso, sino que se lo atribuyen ahora a la izquierda por el apoyo de la izquierda a Palestina, ¿no? Entonces hay un cambio de coordenadas políticas muy importante. Por otro lado, Israel, como decía, está gobernado hoy por una extrema derecha mesiánica, posiblemente la más radical del mundo en términos de discurso etnonacionalista y de impunidad, porque dicen cosas que otras extremas derechas no se animan a decir, por ejemplo, propiciar la limpieza étnica en Palestina. Y hay una especie de torsión. Ante un silencio bastante vergonzoso de la comunidad internacional. Exactamente, pese a que Israel siempre dice que está atacada permanentemente. Israel es un caso bastante único de una potencia, porque es una potencia militar, aunque sea con apoyo estadounidense, que a la vez se muestra como superpoderosa y dice tenemos un escudo antimisiles que no pasa nada, somos muy poderosos en la región, y a la vez se victimiza todo el tiempo, planteando que todo el tiempo está en riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces cualquier cosa, pero sobre todo hay una especie de torsión en la memoria del Holocausto que comienza y debería haber funcionado simplemente como un nunca más. Es decir, lo que ocurrió con el Holocausto es un nunca más para cualquier lugar del mundo, sobre todo y para por la cualquier prensa pueblo que tuvo, porque cuando miras lo que ha sucedido en Congo, en Palestina, no tiene una producción mediática. Exacto. Entonces la idea del tan Holocausto fructífera, es ¿no? nunca más en todos lados. Sí. Nunca más lo que ocurrió, ese Holocausto, ese genocidio, esa Shoah, etcétera. El problema es que eso deriva estas torsiones bastante perversas en una especie de carta blanca para Israel, decir, bueno, como fuimos víctimas de estos, hoy tenemos carta blanca para hacer cualquier cosa. Y hay algo peor aún, que es el hecho de considerar
a los palestinos como los nuevos nazis, que es lo que hace el discurso israelí, ¿no? Es decir, los nuevos nazis son los palestinos, cuando los palestinos no tienen nada que ver con eso, y ahí hay algo que es muy complicado, porque si los palestinos son los nuevos nazis, tenemos derecho prácticamente a exterminarlos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, con una complicidad muy grande de Occidente, pero también como la otra cara es que también el tema palestino ha fomentado una forma de politización muy interesante para muchos jóvenes de Europa y Estados Unidos, incluso muchos jóvenes judíos en Estados Unidos, que se han distanciado de Israel y de su política, que se solidarizan con Palestina, que incluso votaron por Mamdani como alcalde, y que están recuperando una tradición judía que fue muy importante, que es una forma de ser judío y a la vez ser de izquierda o ser socialista, que era muy importante porque la izquierda históricamente y el movimiento socialista internacional no se puede entender sin la presencia judía, de intelectuales judíos en ese movimiento. Y lo mismo con la politización de muchos jóvenes en universidades de Europa, Estados Unidos, que han tomado esta bandera palestina, y que eso lleva a otro, no solo a Palestina, lleva a pensar de otra manera otras cuestiones globales. Y me parece que ahí hay esa contracara, también es interesante, mientras que los gobiernos siguen siendo muy o cómplices o muy timoratos, salvo algunas excepciones, ¿no? En América Latina fue el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, que tuvo una posición coherente diciendo, si condenamos la invasión rusa a Ucrania y también condenamos el genocidio palestino y tratamos de mantener una vara de política internacional. Escuchando esta última parte, se me ocurrió la palabra religión. Primero la pienso desde casa, ¿no? Hemos tenido un proceso que fue inédito en el país y fue ser finalmente un Estado laico que tuvo varias transformaciones que por lo visto hirieron ciertos sectores y ciertas creencias de varios pedazos de la población, más allá de las clases sociales, regiones. Tal vez por eso anclaron también en la crisis del 2019 estos discursos del retorno de Dios al palacio. De hecho, es lo que utiliza no solamente Luis Fernando Camacho, actor fundamental, Yanine Áñez, la presidenta transitoria, cuando entran con una Biblia enorme y dicen, Dios vuelve al palacio, ¿no? Y hay un eco de esto en el gobierno de Rodrigo Paz. Vuelve inmediatamente el crucifijo para hacer el juramento, Dios en el discurso. De hecho, Rodrigo Paz retoma este trío, ¿no? de Dios, la familia, la patria. Hablo desde casa. ¿Cómo andamos en el mundo respecto del eje religión? Creo que es un eje que funciona en unos lugares y otros no. Y ahí yo creo que hay que ir a esta diversidad de las extremas derechas. A veces pensamos eso como un bloque, ¿no? Sin embargo, las extremas derechas son estas derechas nuevas o derechas radicales o derechas alternativas, son muy diferentes en muchísimas cuestiones, ¿no? Geopolíticas, por ejemplo, hay una parte de la extrema derecha europea que está muy cerca de Rusia, mientras otra es más pro-OTAN, pro-atlantista. En la economía vemos extremas derechas que tienen un discurso ultra liberal como Milei, otros proteccionistas como Trump, o más o menos estatista como puede ser hoy Le Pen, digamos, no, por lo menos no neoliberal, en algunos aspectos. Lo mismo pasa con la religión. Hay extremas derechas más religiosas y otras que no. En el caso de Milei no hay un elemento religioso, por ejemplo, en su gobierno. Sí, él es más rockero, ¿no? Es más rockero. Sí lo hay más en la vicepresidenta, pero que están distanciados. Yo creo que en América Latina está obviamente el elemento evangélico que está transformando la religiosidad latinoamericana, y ese movimiento evangélico es potente y tiene una parte significativa más conservadora, no todos, porque evangélicos había también en el MAS, y en el PT de Brasil, en todos los partidos populares hay evangélicos, pero sí es verdad que hay una ala conservadora que incide. ¿El catolicismo ancla dónde, por lo general? Yo creo que hay un sector del catolicismo conservador que converge con esos evangélicos, y eso es más novedoso, porque en general el catolicismo, evangelismo o pentecostal eran como dos
y el catolicismo decía eso es una secta, etcétera. Ahora creo que hay más convergencias, incluso hay más presidentes ambiguos sobre esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro era católico evangélico, ¿no? En un momento era católico, pues iba a bautizar al río Jordán, mantenía una ambigüedad ahí, pero es verdad que en caso de Brasil ese elemento era muy importante. Yo creo que en el caso de Bolivia, la idea de la Biblia y demás, hay una apelación a esa parte de la población, busca interpelar. En el caso de Kast hay un discurso bastante conservador, ¿no? Además su idea de familia, que también es diferente en las derechas, ¿no? Kast tiene, creo que 9 hijos o por ahí, y es la idea de la familia conservadora clásica, ¿no? Milei no tiene hijos y dice que sus hijos son los perros, sus 4 o 5 perros, porque hay una discusión pública en Argentina. Su hermana, que es la principal figura política después de Milei, tampoco está casada, ¿no? Marine Le Pen está divorciada 3 veces. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el discurso sobre la familia también es muy diferente. Sí. La líder de AfD en Alemania, que decíamos es la extrema derecha más radical de Europa, es lesbiana y está casada con una mujer de origen inmigrante no blanca. O sea, detrás de un discurso nacionalista, pues busca a su pareja y busca una mujer no blanca. Entonces, creo que hay derechas más religiosas. En Estados Unidos yo creo que el elemento religioso es mucho más importante, si bien Trump es un religioso fake, ¿no? Trump no está lleno de escándalos con prostitutas, con todo tipo de cosas, con Epstein. O sea, Trump no tiene ninguna vida conservadora, ni siquiera la pretende tenerla, pues podría fingir tenerla, no finge. Pero sí es verdad que el apoyo al trumpismo de los sectores evangélicos de derecha en Estados Unidos es muy importante, y de hecho puso una corte conservadora. O sea, yo creo que hay países donde es más importante que en otros ese elemento religioso, pero es interesante, hay derechas que pueden no tenerlo, ese elemento religioso, y otras que sí lo tienen, y conviven dentro de un espacio más o menos articulado, global, como las cumbres estas de la CEPAC, ¿no? Las conferencias de acción política conservadora, donde junta un poco todo eso, pero a la vez hay tensiones. Por ejemplo, la extrema derecha europea ahora está bastante distanciada de Trump, porque Trump puede burlarse de Meloni, que en teoría es una aliada, ¿no? Y se pasa ahora atacándola. Claro, y los changuea, ¿no? Eso es parte también del estilo de Trump, que ha herido ciertas dignidades en Europa, en Macron, los changuea. Todo el tiempo, pero ahora no solo puede criticar, porque si se ataca a Pedro Sánchez, por decir, en España, bueno, tiene sentido, ideológicamente son muy diferentes, pero también se burla de Meloni. Claro. Y le ataca. Entonces Vox, en España, que es uno de los más trampistas de la derecha europea, dice, bueno, le dice a Trump, para de atacar a Meloni, que es parte de nuestro espacio, ¿no? También lo de Groenlandia generó primero en la extrema derecha de Dinamarca, que dijo, bueno, Estados Unidos no puede venir a pretender robarnos un pedazo del país. La guerra en Irán también fue muy impopular en Europa, y entonces las derechas se tuvieron que distanciar, ¿no? de la cuestión de la guerra de Irán. Entonces Trump y las derechas radicales europeas están en un momento también complejo, porque Trump no es nada popular en Europa, y eso obliga a redefinir un poco esos vínculos, pero igual sigue habiendo una especie de internacional reaccionaria donde más o menos se articulan cosas. En este último hilo se me quedó colgada una curiosidad. La hermana de Milei tiene una función y cobra, ¿no? ¿No hubo alguna discusión sobre eso? En mi pueblo eso se parece al nepotismo. No hubo ninguna... Mayores. O sea, la hermana de Milei, Karina, es un personaje curioso que pasó, no tenía ningún vínculo con la política, ninguno. Milei tampoco, pero bueno, por lo menos discutía de economía, etcétera. La hermana estaba totalmente ajena a cualquier cuestión política. Pero siempre fue su sombra, ¿no? Siempre fue su sombra en todo. Si Milei iba a jugar de adolescente al fútbol, iba su hermana, era su protectora. Se supone que eso es porque su padre era muy violento y su hermana era como que le hacía protección, aunque es menor que él. Y fue nombrada secretaria general de la presidencia, que es un cargo importante porque es como la que filtra todo, pero además no solo ocupa su cargo, sino que es una de las figuras más importantes del gobierno, controla grandes áreas del Estado, y bueno, él la llama el jefe en masculino, ¿no? Es una figura que, a diferencia de Milei, que mantiene niveles de popularidad bastante altos, 40, por ahí anda, aunque está bajando aparentemente. La hermana es muy
impopular en las encuestas porque es alguien que se la ve como que no fue votada y que ocupa un papel demasiado relevante. Y tampoco tiene ningún carisma particular como para llegar a la población. Y es muy, muy importante, no se puede entender el gobierno de Milei sin la hermana. Sin su hermana. Es uno de, sí, es central en el armado político y también ahora en el armado electoral con vista a las elecciones presidenciales del año que viene, donde Milei va a intentar la reelección. Para irnos, el gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum y todavía de Lula en Brasil, ¿genera algún contrapeso en todo esto? Bueno, Sheinbaum es bastante particular porque es muy popular, logró, hablamos antes de transiciones fallidas, ¿no? Con Arce, con Alberto Fernández, el caso mexicano es un caso opuesto, ¿no? Fue una transición que nadie esperaba que fuera tan exitosa después del gobierno de López Obrador y funcionó. Incluso tiene niveles de popularidad por momentos mayores que AMLO. El tema de México es muy particular porque tiene un nivel de integración con Estados Unidos que es enorme y necesita a Estados Unidos y tiene una relación que pese a las tensiones tiene que ser buena de manera amplia, acuerdos de todo tipo sobre narcotráfico. Y Lula puede ser muy pragmático también, ¿no? ¿Cómo? Lula puede ser muy pragmático también. Lula también puede ser pragmático. Obviamente para nuestra región, nuestro vecindario es mucho más importante Brasil porque México está muy lejos y no mira mucho al sur. Obviamente es un país muy importante, pero no mira mucho al sur. Y yo creo que Lula, las elecciones en Brasil de este año van a ser decisivas para ver si finalmente se termina de configurar un subcontinente, el giro a la derecha en el subcontinente, o Brasil resiste, que no es poco, porque Brasil es Brasil. Sí. Y va a ser una elección peleada. Parece ser que en este tiempo Lula remontó por acusaciones de corrupción, etcétera, contra Flavio Bolsonaro. Pero bueno, sabemos que las encuestas fallan. En Colombia le daban a Cepeda y finalmente ganó la Espriella. Y Brasil yo creo que va a ser muy importante para pensar este ciclo regional por el papel que tiene, geopolítico, económico, etc. Todas estas elecciones son de infarto, ¿ah? De Exacto. infarto en Colombia, de infarto en Perú, de infarto puede ser en Brasil, de infarto el Mundial, todo es de infarto. Sí, y últimamente sí. Lo que ya no hay, antes siempre estas elecciones nos sorprendían, decían, uy, mirá quién ganó acá, no se espera, ahora yo creo que ya vamos perdiendo. Hemos normalizado la sorpresa. Esa sorpresa ya no se sostiene tanto. Gracias, Pablo muchísimas Stefanoni. gracias por la invitación. por estar en esta guarida. No, más bien muchísimas gracias por este diálogo. Y por estar en el país también. Pablo Stefanoni, un fantasma recorre el mundo. ¿Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla? Está en las librerías, la lectura creo que nos va a ayudar a mirar más claro en este momento de tanta incertidumbre. Ese fue el primer plato. Quédese con nosotros que enseguida tengo una invitación muy interesante que hacerle. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. En área urbana y rural, ten por seguro que tú puedes ganar. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Cuando llueve en Prodem, ganan todos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bonnie and Clyde, porque es el sector de las complicidades y tenemos complicidad con Andrés Mayo, amigo de la guarida. Gracias, Andrés, por estar acá. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, querida Clau? Todo bárbaro, ¿ah? Bárbaro, maravilloso. Se nos viene un festival súper. Antes de los detalles, quiero decirle que Prodem terminó su promo con las camisetas del Mundial, pero hay más porque en todo este mes tan paseño
este julio maravilloso, tenemos sorteos que puede darle una enorme alegría. Usted puede ser un nuevo ganador de miles de bolivianos. Hoy tenemos el doble de oportunidades de ganar con premios para clientes como hace Prodem, tanto en el mundo urbano como rural. ¿Qué hay que hacer? Abrir la procuenta de Banco Prodem, incrementar el saldo y sumar más tickets para participar. Además, por cada pago de servicio que se realice a través de ProdemNet, Prodem Móvil o los cajeros inteligentes, se recibe un ticket extra, o sea, más posibilidades de ganar. Así que abrir la procuenta, incrementar, ganar, porque cuando llueve en Prodem, ganan todos. Esa es la propuesta para este julio. Y otra propuesta para este julio es un festival cultural. Ya le voy a mostrar unas imágenes preciosas. ¿Cómo se ha logrado armar esto en un mes tan lleno que es julio, Andrés? Sí, pues en realidad lo que ha sucedido es que hemos traspasado todo lo que iba a suceder en junio, por toda esta situación de los bloqueos famosos. Días más, claro, que nos han marcado claramente a toda la sociedad y particularmente a la paceña. Y reivindicar los derechos es fundamental, y mirarnos desde todas las poblaciones en todas nuestras diferencias también, ¿no? Y este festival también trabaja desde eso, desde también aterrizar en las realidades, no solamente desde el hecho de estar en un espacio escénico o construir una agenda que no esté relacionada. Más bien el artista siempre es como el que provoca esas otras miradas que son necesarias y son las que aportan finalmente a la sociedad, ¿no? Y este festival tiene esa construcción, ¿no? Estamos hablando justamente de la salud mental, que creo que es un valor importantísimo. Urgente hoy. Urgente, sí. Que además se ha vuelto de alto riesgo y además es de privilegiados, ¿no? ¿Verdad? Hoy quien trabaja en su salud mental y se toma el tiempo para hacerlo es aquel que tiene recursos, el que tiene posibilidades, y mientras que otros o tres están discriminados y marginados de esas posibilidades. Cuando la Organización Mundial de la Salud está hablando que es la tasa está incrementando y está sobre, por ejemplo, el cáncer. Imagínate. ¿No? Imagínate. Entonces, este festival, la idea es de promover y proponer a todas las audiencias que participan en eventos como este festival y otros eventos culturales, a movilizarnos y concientizarnos respecto a estos temas, ¿no? Y obviamente hablar de este tabú que todavía existe en nuestras realidades, que es la orientación sexual, identidad de género, la población LGBTIQ+, etcétera, ¿no? Ahí está, Ahí el está afiche. Además me gusta cómo han escrito queer, sí. C-U-I-R, queer. Esa es mi invitación, pero todos estamos invitados, ¿no? Es la feria Mercadito Disidente, Cultura Kiki Ballroom. ¿Qué es esto? Es justamente una convocatoria que hacemos cada año, ya son 3 años que hacemos esta Kiki Ballroom. Es una competencia. No sé si tú has visto el video famoso de la cantante Madonna, Vogue, donde hace todos esos movimientos. Esta danza nace de la cultura afrodescendiente y LGBT, ¿no? Y nace en los suburbios, en las discotecas afrodescendientes, donde se reunían y bailaban y empezaron a hacer como competencias. Entonces, estas competencias se realizan como un hecho cultural de reivindicación de las estéticas, no solamente de la danza, sino también de la moda, ¿no? Porque en ese entonces las discotecas ibas a lucir lo que con la ropita que tenías, si estabas, no sé, tenías una chamarrita, la cortabas, le ponías un efecto, le hacías un diseño, y eso reivindica una estética que es afrodescendiente, ¿no? Interesante. Y ahí se hace una competencia, ¿no? Estamos viendo estas imágenes porque en esta invitación se promete cultura Kiki Ballroom, performance de drag queens, hay un poco de todo, ¿no? ¿Nos hablas de estas imágenes? Y esta es bueno, lo que va a suceder, lo que estás hablando es lo que va a suceder el día sábado, el 25, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las
8 de la noche Todo el en el día. Centro Cultural de España. ¿Qué va a suceder? No solamente va a haber todas estas propuestas escénicas, sino vamos a tener una feria cultural, o sea, de artesanos, donde vamos a estar exponiendo las propuestas artesanales de la población LGBT, pero también de otros artesanos aliados que son también parte de nuestra realidad y conexión, ¿no? Porque no somos un gueto, estamos conectados con toda la realidad social. Y las fotografías que estás viendo va a ser expuesta, va a inaugurarse esta exposición fotográfica, que es un trabajo de más de 8 meses que vamos desarrollando junto al Goethe Institut, con artistas y no artistas, ¿no? Te hablaba de un poco de la salud mental. Nosotros tenemos un programa dentro de nuestra organización Diversa que trabajamos desde el arte sobre la salud mental. Y hemos trabajado con todos estos actores y personajes de la cultura a desarrollar una propuesta con jóvenes, chicos, que no tienen la experiencia artística y han desarrollado cada uno una fotografía. Y durante el proceso de 8 meses han desarrollado estas fotografías, que son el trabajo de su mirada sobre qué es lo queer en Bolivia. Qué linda, esta imagen me encanta. Es increíble. Esa Por ejemplo, es propuesta, una ¿no? artista de Santa Cruz, se llama Adri Kardash, es una drag queen cruceña. Por ejemplo, es un artista, se llama Gabriel, él es diseñador además de moda y trabaja mucho desde lo oscuro, lo sacro, ¿no? Aquí hace una representación de un cuadro de 1800 más o menos, entonces como también lo queer estaba en esa época, ¿no? Pero encubierto, ¿no? Claro, no se llamaba queer todavía. No se llamaba queer, exactamente. Bueno, hay una cadena de organizadores, ¿no? Esto es en el Centro Cultural de la Embajada de España, pero hay varios organizadores, ¿no? Estamos con varias personas que nos han colaborado y en este caso organizaciones. Bueno, está Diversa, para empezar. Nosotros, Diversa. AICID. Está AICID con el Centro Cultural de España, que son estas actividades que tenemos. Recientemente hemos tenido un taller de formación para emprendedores en diseño y moda. No sabes, ha sido increíble. Hemos tenido 15 personas que se han nutrido de contenidos, de experiencias de artistas y bueno, en este caso de emprendedores, donde han trabajado intensamente sobre una propuesta y al final han tenido un resultado súper bonito a nivel grupal. Esto ha sido ayer y antes de ayer. Y bueno, ahora tenemos mañana y pasado en la Cinemateca Boliviana también otro de nuestros... Que está celebrando sus 50 años. Exactamente, sí. Dentro de los 50 años vamos a tener 2 películas junto a la Embajada de Suecia, 2 películas que hacen referencia a la memoria histórica de lo queer en Suecia y también de la mirada desde las mujeres lesbianas, que poco o nada conocemos, ¿no? Muy poco conocemos sobre las realidades lésbicas. El día viernes va a ser esto a las 7 de la noche en la Cinemateca y bueno, el jueves... previamente vamos a tener un poquito la mirada de la historia queer en Suecia, ¿no? Cómo se ha desarrollado toda esa construcción de las realidades LGBTs en Suecia. Hablabas de la Cinemateca. Yo rapidito quiero hacer extensiva la invitación que nos mandan. Tengo un par de invitaciones, voy rapidito. La Cinemateca, tengo una propuesta ahí, si me ayudan. 50 años artistas, hoy 22 de julio, en conmemoración a los 50 años de la Cinemateca Boliviana, hay un recorrido por galerías de arte, las 19 apertura de puertas en las 4 galerías de arte, Daniela Mérida, Neo, Croma, Altamira. Voy rapidito porque ya nos tenemos que despedir y también quiero hablar de Pepe Ballón, porque finalmente le hacen un homenaje, ¿no? Finalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque homenajes los tuvo muchos. Luis Alberto Ballón San Ginés, Pepe Ballón, sí, de Peña Naira, pero finalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin duda, y yo mi abrazo siempre a su hija, que es parte de Aviala, ¿no? A Lenny Ballón. Hoy, 22 de julio, a las 17 horas, fue un gestor cultural, imprentero, ajedrecista, activista social, incansable promotor del arte y la libertad, y sigue con nosotros. Y ya que estamos, les diré también que si hoy quiere más debate, hay diálogos en profundidad con Humberto Claros. Esto en otro ámbito, el diálogo más político.
Hoy, miércoles 22 de julio, también, no sé si les he pasado la invitación, de lo contrario les digo así, a capela. Volvemos a la guarida para el que les comente que estos diálogos en profundidad invitan esta semana a Humberto Claros. Es una serie de diálogos. Hoy CESUD-CB, Desafíos, Unidad y Rumbo Institucional. Después de los bloqueos, añadiría yo, hoy también a las 18 horas el ingreso libre en Naira Uiri. Esto es una invitación de Ají Colorado, un nuevo medio. Y así hay muchas cosas. Andrés, reiteramos rapidito la invitación para que no se nos mezcle todo. Exacto. Mañana les esperamos en la Cinemateca Boliviana a partir de las 7 de la noche con la primera película. El día viernes también a las 7 de la noche. Y después estaremos el día sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pueden visitar durante todo el día el Centro Cultural de España en el patio cultural. Ahí vamos a tener más de 22. En la Camacho, ¿no? En la Camacho, y bueno, ahí puedes ingresar por la Camacho y también por el lado del teleférico. Claro. Tienes los dos accesos. Y vamos a estar con más de 22 emprendedores que van a estar mostrando su arte, además de Kiki Ballroom, lo que te he explicado, además de drag queens y DJs que van a estar, y bueno, toda la parte artística que siempre proponemos desde el festival. Y bueno, para cerrar la exposición el día 28, el martes 28 a las 7 de la noche en el Goethe Institute. Perfecto, Ahí cerramos. Anote todo, luego que no se diga que no tenemos que hacer en La Paz. Andrés Mayo cierra esta guarida. Gracias, Andrés, por estar acá. Un abrazo. Gracias a usted por habernos acompañado. Me pasé de la hora, me despido rapidito. Chao, chao, chao.